Santo Domingo, República Dominicana, 11 de agosto del año 2016. Señor Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Señora Ligia Amada Melo de Cardona, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Señor Carlos Amarante Baret, ministro de Educación. Distinguidas autoridades, nosotros y nosotras, ciudadanos y sus ciudadanas y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, les saludamos y a la vez les manifestamos nuestro rechazo a la práctica reconocida públicamente por la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, señora Ligia Amada Melo de Cardona, de establecer criterios de exclusión que contravienen al principio y derecho a la igualdad establecida en la Constitución de la República Dominicana. Manifestamos nuestra condena respecto al hecho comprobado que efectivamente la joven Fátima González Méndez, Niki, sufrió un ataque a su dignidad. Fue discriminada por motivos de raza y se le violaron sus derechos constitucionales por una institución pública llamada a preservar la identidad y la cultura nacional como punto de partida para la universalidad del patrimonio cultural, el respeto al ser humano, su dignidad y su libertad, y la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación superior, sin que medien prejuicios por origen social, etnia, religión o género, conforme a lo establecido en la ley que instituye, creada con el número 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La politóloga Fátima González acudió a la MESIC a solicitar una beca para estudiar en el exterior y, según denunció a través de su cuenta en la red social Facebook, la ministra Melo le negó el acceso a un servicio en función de su apariencia física y le expresó su negativa, aun cuando luego reconoció públicamente que cumplió con los requisitos de índice académico requerido e idoneidad para recibir dicho servicio conforme a los principios establecidos en la Ley de Educación Superior. La ministra Melo expresó a la señorita González: yo no le doy beca a personas que tengan el pelo como tú. Soy anticuada, pero no insista. No le doy beca a personas que tengan el pelo como tú, contraviniendo el carácter del Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, según el artículo 7 de la Constitución Dominicana, protector y garante de todo Estado comprometido con los convenios y pactos internacionales en acceso a la educación pública, constituyendo una violación inaceptable a la dignidad de las personas solicitantes de beca en una instancia pública. En rueda de prensa, ofrecida luego del lamentable hecho racista y clasista, la ministra Melo intentó justificar su actuación y reiteró: no le presté atención, ya que la solicitante de la beca que ofrece el Estado vino un poco desaliñada. Esta segunda intervención, ahora pública, constituye una admisión de que en esa institución pública se aplican prácticas que contravienen los derechos humanos de todos los ciudadanos dominicanas y dominicanos, por el hecho de no llevar las ropas y apariencias demandadas por un código de presencia arbitrario que obliga a las y los dominicanos a negar su identidad para poder optar por el derecho a recibir del Estado el apoyo financiero para sus estudios. Es indignante enterarnos de que las becas que son subvencionadas con fondos públicos provenientes de los pagos de impuestos de todos y todas las ciudadanas y mediante convenios con nuestro Estado, las cuales deben ser otorgadas a través de instituciones tan importantes como el Ministerio de Educación Superior, sean manejadas de forma arbitraria, respondiendo a prejuicios raciales y clasistas. Las organizaciones ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes entendemos que la ministra Melo no está en condiciones de ostentar ni mucho menos de administrar un cargo que demanda espíritu y criterios democráticos e inclusivos que garanticen el respeto a la Constitución y a las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por el Estado, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial
que entre sus acápites se expone. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, sociales y fundamentales de las esferas económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Artículo 1, acápite 1. Cada Estado aparte se compromete a no fomentar, defender, apoyar la discriminación racial practicada por cualquiera personas u organizaciones. Artículo 2, acápite 1. Cada Estado parte tomará medidas efectivas para realizar las políticas gubernamentales nacionales y locales y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. Artículo 2, acápite 1C. Asimismo, entendemos que la ministra Melo fue educada en el sistema educativo y en la sociedad dominicana, que fomentan estas actitudes racistas y excluyentes, y lo que se exige de una funcionaria de su investidura es desaparecer, es decir, erradicar estas prácticas y reconocer que discriminar es ilícito por violar la Constitución. Exigimos que la ministra renuncie del puesto o sea destituida por el presidente Danilo Medina, y que además pida excusa a la ciudadanía discriminada y a la nación dominicana. La discriminación racial ha sido una situación latente en la sociedad dominicana. Nuestro pasado colonial y esclavizante vive en nosotros y está institucionalizado en las estructuras estatales y privadas. Recordemos las recomendaciones de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, organismos internacionales que reiteradamente solicitan al Estado dominicano eliminar el racismo estructural en el país e implementar políticas públicas para desincentivarlo. Cada día, en voz baja, se escucha que nuestras niñas y niños sufren racismo. Les exigen en las escuelas a las niñas afrodescendientes desrizarse el pelo o llevarlo bien amarrado, prohibiendo el pelo crespo, suelto, tejido con muchas trenzas. Y en el caso de los varones, les obligan a respetar la edad como si sean trenzas militares retratadas. No hacerse trenzas, dreadlocks ni afro para ir a las escuelas y hasta las universidades, olvidando que nuestro país es afrodescendiente. En cada caso, las universidades a diario llegan denuncias de profesores con discurso amenazante y racista que exigen a estudiantes cambiar la manera de llevar su pelo. Y si el estudiante no acepta, las consecuencias son las exigencias del profesor para que el estudiante retire la asignatura, o de lo contrario, lo amenazan con reprobarle la asignatura. Es importante destacar que la mayoría de los que sufren el racismo en el sistema educativo temen denunciar al profesor, miedo muy grave, por temor a la represalia del profesorado. Y eso configura como una falta a la libertad promovida desde la academia, lugar universalmente reconocido como promotor de las libertades, entre otros valores. Con esa práctica de racismo y amenaza desde las academias de enseñanza autoritarismo. Son muchos los casos de escuelas, colegios, universidades y centros laborales en donde nuestros muchachos y muchachas son discriminados, y el racismo se manifiesta por el color y el pelo, conducta que más allá del pelo y el color es negación del ser afrodescendiente. Es la minusvalía que racistas le adjudican a afrodescendientes. Es ver y concebir a
a menos la afrodescendencia, exigiendo y obligando procesar, alisar y esconder, coserlo, bajo cabelleras importadas hasta desde la India para que sea modificado o no mostrado. Y con ello se está negando y prohibiendo el ser identitario. La Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana, Ley 6697, en su artículo primero reza: La presente ley garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación. La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para ser efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local. Ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, de credo, de posición económica y social o cualquier otra naturaleza. Capítulo 2, artículo 4. A pesar de lo establecido por la Constitución de la República Dominicana, por la propia Ley 66-97, por la Ley 139-01 y por el pacto o convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Dominicano, son muchos los casos de niños y niñas y jóvenes que en su mayoría portadores de un color afrodominicanidad que están siendo discriminados y discriminados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y por ende, el Estado y por ende, por el mismo Estado Dominicano, al negarle el derecho fundamental de ser inscrito en las escuelas y recibir el pan de la enseñanza, violándole sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Recordamos la política discriminatoria del Estado hacia la población dominicana de origen haitiano, cuando el Estado dominicano primero no le otorgó la documentación e ilegalmente se escuda en la respuesta de que no tiene acta de nacimiento para negarle derecho a lo que siguió la discriminación con la sentencia del Tribunal Constitucional número 168-13, que no fue solucionada por la Ley 169-14. Nos preocupa también los constantes actos de discriminación racial que sufren los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en las escuelas, situación que se ha agravado por la política de desnacionalización del Estado Dominicano a través de la sentencia 168-13. Al día de hoy, los niños y niñas sufren bullying en las escuelas, no solo por ser negros y llevar el pelo afro, sino también por ser de ascendencia haitiana. Situación en la que podemos ver incurrir hasta profesores. Directores de escuelas se niegan a aceptar la inscripción de los niños y niñas para cursar el año escolar. Estos actos los vemos manifestarse bajo el alegato de la no documentación, situación igualmente discriminatoria, ya que la educación es un derecho universal y está amparado por la propia Constitución. La violación es también a dominicanos y dominicanas que no tienen nada que ver con la sentencia 178-13. No están declarados y no tienen acta de nacimiento, igual desde el Ministerio de Educación se les deja fuera de las escuelas. Lamentablemente en las instituciones estatales el autoritarismo se cruza con el tema de los códigos de vestimenta. Hay instituciones estatales que niegan el acceso a ciudadanas y ciudadanos, exigiéndoles llevar ropa con mangas y zapatos cerrados, violando la Constitución en el artículo 43 sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.
La ciudadanía comunidad laboral sufre las exigencias de la buena presencia en el ámbito empresarial, privado y público en el momento de insertarse en el campo laboral a pesar de cumplir con requerimientos intelectuales y llegar a la entrevista de trabajo. El empleador exige la condición de que es necesario el cambio estético del pelo para optar por el puesto, sumando más violaciones de derechos y restricciones de libertades. Señor presidente, señores ministros, exigimos que desde el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, así como de todas las instituciones públicas, sea emitida una resolución a todo el sistema educativo dominicano que abarque las escuelas públicas, los colegios, las universidades, donde se explique que no tienen ningún derecho a exigir y obligar a llevar el pelo como la institución entienda y que esta es una decisión personal de cada ciudadana y ciudadano, adulto, niña, niño o joven, y que es necesario el reconocimiento institucional de la autonomía de niños, niñas, jóvenes como sujetos de derecho, o de lo contrario estarían violando la Constitución y los derechos humanos, además de los pactos y convenios internacionales. Exigimos también que se implementen protocolos para todos los funcionarios públicos de todas las instituciones para que en el futuro no se repitan hechos lamentables como lo que estamos aquí condenando. El racismo y el clasismo se reproducen o se curan con educación, ya que reconocidos estudios científicos sobre el genoma humano han demostrado que las razas no existen, que hay una sola raza, la humana, y que el color de la piel, pelo y fenotipo responden a respuestas al clima. Desde las escuelas, desde la academia, de estudios superiores, desde los diversos ministerios, desde los medios de comunicación, el Estado debe educar para que el prejuicio racial y clasista desaparezca. Entre otras medidas, es necesario la revisión y modificación curricular de la educación dominicana y que se incorpore una perspectiva antirracista que presente una mirada de la historia, al colonialismo y que visibilice los líderes afrodescendientes y sus luchas en la lucha contra la esclavitud y a favor del respeto a su dignidad. Que fomente el conocimiento de la diversidad de expresiones culturales, que en los libros de textos escolares las imágenes representan la realidad de la diversidad del fenotipo del pueblo dominicano. Señor presidente, señora ministra, desde el ministerio, señor ministro, es necesaria la creación de políticas públicas y legislaciones tal cual encomienda la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas especiales en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información para combatir los juicios que conduzcan a la discriminación racial